el Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saludo con el gusto de siempre. Le hago llegar de parte de todos los que trabajamos, todos los que trabajamos en el YETAM, un afectuoso saludo en esta que es la emisión número 787. Como seguramente usted ya se dio cuenta, si nos está siguiendo en las redes sociales de el YETAM, en la página de Facebook y en YouTube de el YETAM, hoy tengo el gusto, el privilegio de contar con la presencia en la mesa de diálogos por la democracia con el consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, quien aceptó la invitación para platicarle a usted sobre lo que es el inicio del proceso electoral concurrente 2023-2024. Señor presidente, de veras le agradezco mucho. ¿Qué tal, Nereo? ¿Cómo estás? Yo le agradezco, señor, le agradezco porque sé, lo he visto, aquí lo vemos. Digo, esto es para que quien nos esté escuchando no piense, yo no soy ajeno al YETAM. Mire, traigo la camiseta bien puesta y yo veo cómo las y los consejeros constantemente, conforme se acerca la fecha del ino del proceso electoral, pues como que el trabajo aumentando, ¿no? Efectivamente, sí es. Señor, le agradezco mucho. Esta es la emisión número 787. Yo recuerdo hace un tiempo ya, me decía el presidente en una conversación que tuvimos, vas a llegar a 1000 o más programas, y en aquel entonces creo que iban 600 o no sé cuántos. Ya son 787 programas de diálogos por la democracia. Esta es ahora una coproducción que se realiza por parte del YETAM a iniciativa del señor presidente con el Sistema Estatal Radio Tamaulipas, a quienes agradecemos la atención para que semana a semana usted cuente con la información necesaria por parte de las actividades que se realizan de parte del Instituto Electoral de Tamaulipas. Bienvenido, presidente. Muchas gracias, Nereo. Muy buen día. Estamos hablando del proceso electoral concurrente 2023-2024. Adentro, en el YETAM, sentimos que ya empezamos hace mucho. Así es, efectivamente. Pero en realidad, formalmente, ¿cuándo empieza el proceso electoral concurrente 2023-2024? Claro, por supuesto. Me sumo al agradecimiento al Sistema Estatal Radio Tamaulipas por las facilidades para que este ejercicio llegue a las y los tamaulipecos que nos escuchan cada emisión, lo mismo en sus hogares, en el vehículo, en el transporte público. Muchas gracias en verdad por la colaboración con el instituto. Efectivamente, Nereo, estamos a escaso un mes del arranque del proceso electoral 2023-2024. La ley electoral del Estado de Tamaulipas establece en su artículo 204 que el proceso electoral inicia con la sesión que el Consejo General celebre el segundo domingo del mes de septiembre del año anterior al de la elección. Es decir, el 10 de septiembre habremos de sesionar en este pleno del Consejo General, las señoras y los señores consejeros electorales, las representaciones de las 7 fuerzas políticas con presencia nacional y que tienen acreditación en nuestro estado, para pues dar inicio a lo que es ya el 13º proceso electoral, el 13º, que organiza el Instituto Electoral de Tamaulipas en sus más de 28 años de existencia. Somos una institución, así como lo refieres, Nereo, sólida, consolidada del Estado de Tamaulipas, que atiende con eficacia, con eficiencia, la enorme responsabilidad de organizar los procesos electorales de carácter local. La gubernatura, las diputaciones del Honorable Congreso del Estado y también, por supuesto, la renovación de los 43 ayuntamientos. Y en efecto, a pesar de que la ley es muy clara en el sentido de que el proceso inicia el 10 de septiembre, pues la preparación del arranque del proceso electoral
nos ha traído prácticamente en los últimos meses, pues con la preparación de una infinidad de documentos normativos, porque si algo tiene el proceso electoral es un alto grado de incertidumbre, pero solo en los resultados de las elecciones. De ahí en fuera, el proceso electoral se caracteriza porque prácticamente todo está debidamente normado, y esas reglas deben emitirse para que los actores políticos tengan claridad y jueguen con ellas justamente antes del arranque del proceso electoral. Y es lo que estamos haciendo incansablemente el conjunto de consejeras, consejeros, las fuerzas políticas, con el apoyo del personal de la estructura en los últimos meses, prepararnos para el arranque del proceso electoral. Muy bien. Hoy es 12, este sábado es sábado 12 de agosto, el presidente dice, bien, prácticamente a un mes de inicio. Usted recuérdelo, el 10 de septiembre iniciará el proceso electoral concurrente 2023-2024, y esa es la siguiente pregunta, la obligada. ¿Por qué estamos hablando de un proceso electoral concurrente 2023-2024? Y generalmente, digo, ya lo hemos escuchado, quien nos está viendo y nos está escuchando lo ha escuchado, se habla del proceso electoral más, ¿cómo se llama? Importante y más, históricamente más participativo, de mayor participación. ¿Cuántos son los cargos de elección? Porque hablamos de un proceso electoral concurrente, y cuántos son los cargos de elección que habemos de elegir aquí en Tamaulipas. Claro, déjame primero compartirte, Nereo, que las consejeras y los consejeros electorales, con el apoyo del personal del instituto, estamos preparando una ceremonia cívica para el arranque del proceso electoral. Será un arranque distinto a como han iniciado los procesos electorales 2021 y 2022, porque recordemos que esos procesos electorales se desarrollaron en un contexto de una crisis global, originada por la pandemia del coronavirus justamente, y pues nos obligaron justo a evitar la concentración de personas, el menor tiempo posible en espacios reducidos o confinados, de tal suerte que hoy, por fortuna, el escenario es distinto, y por ello estamos pensando en una ceremonia cívica donde puedan confluir, donde sean invitados los poderes públicos del Estado, también, por supuesto, las y los titulares de las instituciones autónomas del Estado de Tamaulipas, la sociedad civil, la academia, por supuesto, porque el proceso electoral nos llama a eso justo. El proceso electoral nos llama a la suma de esfuerzos compartidos, justo. El proceso electoral es resultado no solo del quehacer de la autoridad electoral o de las autoridades electorales, sino del compromiso cívico de las y los ciudadanos, y también, por supuesto, del compromiso cívico de quienes desempeñan una función pública, sea cual sea, en los poderes públicos de nuestro Estado. Muy bien. Pues sí, en realidad no se había, incluso yo que recuerde, no se había hecho una ceremonia cívica para el inicio del proceso electoral desde hace muchísimos años. Se hace una ceremonia cívica para la jornada electoral, pero no para el inicio de la etapa de preparación del proceso. ¿Por qué hablamos de un proceso electoral concurrente, presidente? Claro, por supuesto. La reforma electoral del 2014 introduce justo este tema a escala nacional, el de los procesos electorales de carácter concurrente. ¿Qué significa o qué representa para el ciudadano? Representa el que el día de la jornada electoral, en una misma mesa de escrutinio y cómputo, en una misma mesa directiva de casilla, va a poder sufragar por cargos de elección federales y también por cargos de elección locales. Es decir, el 2 de junio del 2024, cualquiera de las y los tamaulipecos que acuda a una casilla a sufragar va a recibir del mismo presidente de la mesa directiva de casilla 5 boletas. Recibirá una para la presidencia de la República, una para las senadurías del Estado de Tamaulipas, otra para la Diputación Federal que corresponda al distrito electoral uninominal en el cual está ejerciendo su sufragio, pero además recibirá 2 boletas que corresponden a las elecciones de carácter local, es decir, recibirá una para votar por la o el diputado uninominal de su distrito electoral local,
y también recibirá otra boleta para elegir al ayuntamiento de su municipio justamente. De tal suerte que la concurrencia es eso, el que en una misma mesa directiva de casilla, con los mismos funcionarios de la mesa directiva de casilla, ante la presencia de las representaciones de las fuerzas políticas, el ciudadano vote a la vez por cargos de elección popular federal y cargos de elección popular local justamente. De tal suerte que también será algo inédito, porque elecciones concurrentes hemos tenido al menos 2 ejercicios en nuestro estado. La primera elección concurrente en nuestro estado fue en 2018, la segunda elección concurrente fue en 2021 y este es el tercer ejercicio concurrente. ¿Qué lo hace inédito, estimada audiencia, estimado Nereo? Lo hace inédito el que en esas anteriores elecciones concurrentes no se había elegido un segundo cargo de elección de carácter local. En el 2018 se eligió solo ayuntamientos. En el 2021 fue ayuntamientos y diputaciones locales, pero teníamos solo una elección federal, la diputaciones justamente. De tal suerte que en el 2021 fueron 3 boletas, pero hoy serán 5 boletas porque concurren las 3 elecciones federales más 2 elecciones de carácter local justamente. Eso es en síntesis una elección de carácter concurrente. Es la suma de esfuerzos compartidos en el ámbito de las atribuciones de cada una de las autoridades, INE y ETAM, para hacer posible que el mismo día de la jornada electoral, en la misma mesa directiva de casilla, puedan votar las y los tamaulipecos por los 5 cargos de elección popular que habrán de renovarse el 2 de junio del 2024. Gracias presidente, estamos platicando con el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre. Él es consejero presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas y nuestro conversatorio es a propósito del inicio del proceso electoral concurrente 2023-2024. Esto que nos acaba de decir el presidente me da pie a mí para considerar o para pensar que en todo caso, bueno, en los últimos procesos electorales yo he sido testigo del trabajo conjunto, constante, permanente entre autoridades electorales locales y autoridades electorales nacionales, ¿sí? A propósito bueno, desde la reforma político-electoral, el trabajo se hace más coordinado entre las autoridades electorales, tanto nacionales como locales. Pero esto me indica o me da pie a preguntarle, ¿hay ya un plan de trabajo conjunto? ¿Ya se está trabajando? Y lo voy a decir así, presidente, porque pues no puedo hacerme el inocente de que, a lo mejor sí, a lo mejor no. Yo he sido testigo de que el presidente del IETAM y algunos de los consejeros han ido a reuniones de trabajo conjunto a la Ciudad de México. Claro. ¿Sí? Y esto se ha publicado en los medios, pero yo quiero ahora que usted le platique a nuestra audiencia cómo es ese plan de trabajo conjunto. Sí, claro, por supuesto. Ahorita, antes de atender, por supuesto, esa pregunta, Nereo, hiciste un comentario o una alusión a que estamos prácticamente en el inicio del proceso electoral concurrente más grande de la historia. A ver, ¿y qué significa esto para las y los ciudadanos, no? A ver, primero que nada, advertir que la evolución de la lista nominal de electores es constante, ¿sí? Todos los días, nuevos ciudadanos, personas que han adquirido su mayoría de edad, se inscriben y obtienen su credencial para votar. De la misma manera, lamentablemente, es un hecho natural, todos los días las personas también fallecen y en consecuencia se depura la lista nominal de electores. Hoy es el proceso electoral más grande por el número de electores inscritos en la lista nominal, que supera los 90 millones de mexicanas y mexicanos, y también es el más grande de la historia por el número de cargos de elección popular que en el país se van a renovar en una misma jornada electoral. A nivel federal, además de la Presidencia de la República, las 500 diputaciones y las 128 senadurías, estamos hablando que ahí hay 629 cargos de elección popular, ¿sí?
Pero además, estimado Nereo, estimada audiencia, ¿qué se está renovando en las entidades federativas? ¿Qué está en juego? En el país, el 2 de junio se van a renovar 9 gubernaturas, justamente. Sí. 9 gubernaturas. Y son precisamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Además, en 31 entidades federativas de de nuestro país, en 31 se va a renovar el Honorable Congreso del Estado. Tamaulipas es una de esas entidades. Salvo Coahuila, en todas las demás entidades, incluyendo Tamaulipas, vamos a renovar el Honorable Congreso del Estado. Es decir, solo a nivel de poderes legislativos locales hay 1098 diputaciones a renovarse en todo el país de carácter local. Y además, en 30 entidades se va a renovar los ayuntamientos de esas entidades, salvo 2 entidades, Durango y Veracruz, que no tendrán elección de ayuntamientos. Tamaulipas tendrá elección de ayuntamientos. ¿Qué significa esto? Significa que el 2 de junio del 2024 habrá ni más ni menos que 20.263 cargos de elección popular a renovarse en todo el país justo. Por esto, esta es la elección más grande de la historia, no solo por el número de electores que van a ejercer su derecho al sufragio, sino también por el número de cargos que superan los 20.263 que habrán de renovarse el 2 de junio del 2024. Pero además, ¿qué significa para Tamaulipas? Porque uno dice, bueno, en Tamaulipas se va a renovar el ayuntamiento, se va a renovar las diputaciones, y en inmediato pensamos en el ayuntamiento, en la figura del presidente o la presidenta municipal. Sin embargo, estamos prácticamente a días, el 16 de agosto, en que el Consejo General del IETAM aprobemos los cargos de elección popular que justamente se van a renovar. Y permítanme precisarles que en el caso del Congreso del Estado, pues hablamos de 36 diputaciones, 22 por el principio de mayoría, 14 por el principio de representación proporcional. Pero cuando hablamos de los ayuntamientos, pues pensamos que solo son 43 presidencias municipales. Y esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos son órganos colegiados, justamente. Es decir, tienen una presidencia municipal, pero también hay un cuerpo edilicio integrado por sindicaturas y regidurías. En Tamaulipas habremos de renovar 57 sindicaturas, pero también estamos hablando de 269 regidurías de mayoría relativa y 136 de representación proporcional, regidurías. En total, en los 43 ayuntamientos de Tamaulipas se van a renovar 505 cargos de elección popular. No es solo la figura del o el presidente municipal, evidentemente es el jefe político del municipio, ¿sí? O la jefa política del municipio, pero es un cuerpo edilicio el que le acompaña en la función del gobierno municipal, justamente, de tal suerte que hay 505 cargos en los 43 municipios, más 36 integrantes del Congreso. En total, en Tamaulipas tendremos 541 cargos. Entonces, no es una elección solo de una diputada o diputado o de un presidente o presidenta municipal. Habrá 541 cargos a renovarse. Esto es importante, porque luego también efectivamente se simplifica, en una idea abstracta, ¿verdad? Se simplifica y se dice, pues ayuntamientos y diputados, nada más tantos y tantos. No, la cantidad de personas que se eligen, en realidad, son mucho más. Presidente, yo traigo aquí en mi tintero, pues muchas preguntas, le iba a decir un montón de preguntas, pero bueno, el día 10 de septiembre iniciamos la etapa de preparación del proceso electoral concurrente 2023-2024, pero nosotros, yo decía aquí, acá en el IETAM, sentimos que esto ya empezó desde hace rato. Se han hecho actividades
previas Sí, por supuesto. al inicio de la preparación? No hemos parado, mira, solo tomaré de muestra o de ejemplo la última sesión del Consejo General del pasado 10 de julio. En esa sesión aprobamos 7 cuerpos normativos, 4 reglas que son inéditas en la vida institucional. Aprobamos por primera vez un reglamento de transparencia del Instituto Electoral de Tamaulipas. Aprobamos por primera ocasión un reglamento de la oficialidad de partes del Instituto Electoral de Tamaulipas. Aprobamos por vez primera un reglamento que tutela el principio del interés superior de la niñez o la infancia en el contexto del desarrollo de los procesos electorales locales. Aprobamos también por primera ocasión un reglamento que busca prevenir, corregir y sancionar la violencia política, pero al interior de los partidos políticos, justamente, ¿sí? Por supuesto, estas son normas inéditas, vaya, en el terreno normativo estatal, que están aprobadas por el Consejo General y que además ya están vigentes porque no fueron controvertidas, afortunadamente, por los actores políticos. Además, actualizamos 2 instrumentos importantísimos. Actualizamos el reglamento de sesiones del Consejo General y de los consejos distritales y municipales, y actualizamos también el reglamento de quejas y denuncias o de procedimientos administrativos sancionadores, porque es importante recordar que Tamaulipas es una de las 3 entidades que en todo el país resuelve procedimientos administrativos sancionadores. En el proceso electoral del 2022 éramos 4. La última reforma electoral de hace una semana en el estado de Durango traslada la facultad de resolver procedimientos sancionadores del Instituto Electoral hermano de Durango al Tribunal Electoral del estado de Durango, justamente. Entonces solo nos quedamos 3 entidades que resolvemos sancionadores, Chiapas, Tabasco y Tamaulipas, justamente. El resto de las entidades, es su tribunal local el que resuelve sus procedimientos sancionadores. Por eso era muy importante actualizar de cara al inicio del proceso electoral el reglamento de quejas y denuncias del Instituto Electoral de Tamaulipas. De tal suerte que, pues son ejemplos, estimado Nereo, de cómo en la última sesión hemos actualizado 7 instrumentos normativos, todos igual de importantes, y lo hemos hecho a partir de la contribución del personal del instituto, de la familia del IETAM, de las personas que integran las direcciones ejecutivas, direcciones y áreas del instituto, por supuesto con el trabajo colaborativo entre las consejeras y los consejeros electorales, con las representaciones de las fuerzas políticas, porque el proceso de aprobación de un reglamento no es solo presentarlo, sino socializarlo y abrir la posibilidad de escuchar los comentarios, las observaciones que tengan las fuerzas políticas. Y ahí lo termina. Prácticamente en el transcurso de las próximas horas estaremos socializando con los partidos políticos otra normatividad igual de importante. Queremos la próxima semana, para ser específicos el 16 de agosto, estar aprobando 2 reglamentos muy importantes. Uno tiene que ver con los criterios aplicables al registro de las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, y el otro es el reglamento que va a permitir el marco normativo conforme al cual los partidos políticos puedan constituir las figuras asociativas de coaliciones y candidaturas comunes. Y esas 2 normas queremos aprobarlas el próximo 16 de agosto. Pero además habremos de definir el 16 de agosto cuáles son los cargos de elección popular que van a renovarse y además qué documentación deben presentar los partidos políticos para poder acreditarse y participar en el proceso electoral local, justamente. Esto antes de que empiece la etapa de preparación. Exacto, las consejeras y los consejeros electorales estamos convencidos de la oportunidad en la emisión de las reglas del juego y queremos que las reglas en su totalidad, las trascendentes, las que impactan en el desarrollo del proceso electoral, estén firmes antes del arranque del proceso electoral, es decir, antes del 10 de septiembre. Por eso estamos arriba de un tren de alta velocidad, donde pues no hemos parado y no pararemos hasta que se concluya la emisión de las reglas, insisto, que le den certeza al desarrollo del proceso electoral. Y no comentó sobre la convocatoria para la
selección de consejeras y consejeros distritales y municipales, que luego también acá al interior del YETAM nosotros sabemos, en el área de comunicación, le dimos difusión para que esto caminara. Los consejos distritales y municipales habrán de instalarse pues seguramente a finales de año, ¿no? Sí, a ver, en el tema de los consejos municipales y distritales, primero quiero abrir ese tema con un agradecimiento a las y los ciudadanos tamaulipecos. Tuvimos afortunadamente más de 1933 preregistros, es decir, personas que se enteraron de la convocatoria y que cumplieron con la primera etapa, que era de preregistro o de postulación, digámoslo en términos coloquiales, de levantar la mano, de decir al YETAM, de decirnos, yo tengo interés en participar. Justamente. Hubo 1933 tamaulipecas y tamaulipecos que se preregistraron. Ahora bien, avanzamos a la siguiente etapa ya de registro o de entrega de la documentación en las sedes que fijó el Instituto Electoral de Tamaulipas, y ahí agradecemos a un poco más de 1,240 personas que cumplieron con su etapa de registro. ¿Por qué es importante ser consejera o consejero municipal o distrital? A ver, ya comentamos al inicio de este programa, estimado Nereo, que lo que se va a renovar son ni más ni menos que los ayuntamientos y las diputaciones como tal. Y esas elecciones, por su naturaleza, se desarrollan en el nivel más próximo al ciudadano, en el nivel más próximo a el electorado justamente. Y son justamente en los municipios y en los distritos electorales en donde tienen que instalarse estas autoridades para hacer posible que en todos los rincones del estado, en los 43 municipios y en los 22 distritos electorales en los que se divide la geografía tamaulipeca, se instale uno de estos órganos para hacer posible que ahí se lleve a cabo el proceso electoral. Es una vertiente más de lo que conocemos como la ciudadanización de los órganos electorales, justo. Es decir, que sean las y los tamaulipecos en su calidad de ciudadanos del Estado los que tengan la enorme responsabilidad, pero sin embargo también el gusto y el privilegio de ser los responsables del proceso electoral de su municipio para definir el ayuntamiento, de ser los responsables del proceso electoral en cada uno de los distritos electorales para elegir quiénes serán los diputados o diputadas por el principio de mayoría relativa, justamente. Presidente, él es el consejero presidente del YETAM, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charri. Lamentablemente desde hace ya un ratito me están haciendo señas de que el tiempo se me terminó. Seguramente va a haber necesidad de platicar con usted mucho antes de, bueno, durante toda la etapa de preparación, iba a decir antes de las elecciones, pero durante toda la etapa de preparación del proceso electoral concurrente 2023-2024. Por lo que quiero agradecerle este tiempo que nos dio hoy, pero al tiempo quiero pedirle que en un futuro próximo podamos volver a encontrarnos en otro diálogo por la democracia. Por supuesto, un saludo, claro que sí, con mucho gusto. El saludo a todas las y los tamaulipecos. Gracias, señor presidente. A usted que nos escucha a través del Sistema Estatal Radio Tamaulipas y a través de las redes del Instituto Electoral de Tamaulipas, le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana nos acompañe en otro más de Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El YETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.